Bueno, para mí es un gusto enorme estar con Ana y con Camila, que son dos que se han especializado desde distintos ángulos, el de la ciencia política, el de la historia, en el papel de la palabra en la política. Tema con el que inició ayer su discurso Alberto Fernández, hablando del valor de la palabra. Los críticos, los detractores de Fernández, que se acuerdan de las idas y vueltas de Fernández en sus declaraciones públicas, dicen que escribió el discurso, no se dio cuenta, mandó el pelo a él. La gente es mala y comenta. Da la casualidad que podríamos decir, Camila. ese inicio a partir de la palabra y de la verdad es un inicio muy similar al que tuvo Menem en su apertura de sesiones de 1990. Es decir, Menem arranca con la misma idea de la verdad. De hecho, una de las frases que usa en ese discurso es: un pueblo, para ver cuánto coraje tiene un pueblo, hay que ver cuánta verdad está dispuesto a soportar, ¿no? Y empieza diciendo, bueno, yo ahora les voy a decir la verdad, van a tener que soportar esta verdad. Y el inicio de Alberto fue muy parecido en ese sentido, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, capaz hay gente en común pensando los discursos. ¿Quién hizo aquel discurso de Menem? Bueno, no sé qué lugar habrá tenido Belis en ese. Yo creo que lo hizo Belis. Bueno, por eso pudo haber tenido un lugar y en ese caso me parece que tuvo una idea similar con el tema de la verdad. No sé, capaz que para Menem en ese momento encajaba mejor. Voy a plantear una infidencia. A ver. Yo tengo entendido que vos hiciste la misma observación con el discurso de Asunción de ambos. El discurso de Asunción de Menem y el discurso de Asunción de Alberto. Hubo algo también ahí muy parecido. Es decir, que hay un solo escritor en la historia política del peronismo, que es Belis. Bueno, son ágrafos los demás. Por lo menos para... Bueno, para Menem hay que ver qué pasó ahí con Kirchner. Bueno, vos que analizás. A ver, vos sos muy científica, yo voy a tirar al arco. A ver, vos tira, sí. Camila Perochena acaba de decir que el que le escribe los discursos a Fernández es el mismo que le escribía los discursos a Menem y que la prosa es la misma. Parecida, sí. Bastante. Algo parecido. Sí. Y esto la idea de reconciliar, la idea de unir a los argentinos también está presente en el discurso de Menem de 1990 y en el discurso de ayer. Es que es una forma de reconciliar a los argentinos usar la prosa de Menem. Claro, ¿no? Totalmente. Quédese al whisky porque sobre este tema, que es Menem y Alberto Fernández, Carola trae una primicia que lo va a sorprender. ¿Qué impresión tuviste ayer? No, muy parecido a lo que decía recién Camila. Efectivamente, cuando miramos el discurso de ayer de Alberto Fernández, está estadísticamente, y si vos analizás las palabras que usó y la asociación entre las palabras, mucho más cerca de los discursos del peronismo tradicional, de Menem, de Duhalde, incluso de Néstor Kirchner, como bien lo dijo en su spot de campaña, que de Cristina Kirchner. Es más, todos los discursos de todos los presidentes anteriores a Cristina Kirchner están todos pegaditos uno al lado del otro. Utilizan más o menos las mismas palabras, las mismas asociaciones. Los únicos dos que se distinguen son los dos de la grieta. A ver. Aclarémosle a nuestros amigos que estamos ante una obsesiva extrema que se puso a estudiar el uso de las palabras en cuántos discursos. Y estudiamos 36 discursos de 8 presidentes y más de 2 millones de palabras. ¿Querés mostrar ahora parte de ese trabajo? Podemos mostrar eso. Lo que hicimos fue compilar todos estos 2 millones de palabras. A ver, don Roberto Rossellini. Bueno, son más de 2 millones de palabras que lo que hicimos fue tratar de sacarnos de encima los sesgos que tenemos cuando analizamos, que entramos pensando en la noticia del día, en lo que pensamos o sabemos de los candidatos presidenciales, y lo que dijimos es, si nos olvidamos nosotros y dejamos que una máquina ordene estos discursos y ordene las palabras en distintos globitos en función de cómo se asocian, y después ponga los presidentes y los discursos, solo los discursos de inicio de apertura de sesiones en el Congreso, y los ubique a ver cuán cerca o lejos están unos del otro, lo que vemos es que Alberto Fernández está ahí justito en el medio de Menem y de Kirchner, y bastante cerca de Duhalde. Y los dos que se alejan son los de la grieta, que se alejan no solo del resto de los presidentes, sino también uno del otro. Está bueno, Alberto está como en el medio entre Alfonsín, Menem, Duhalde y Néstor, ¿no? Sería como un híbrido entre esas cosas que en parte también se pudo haber leído en el discurso de ayer. Digo, entre las personas que más citó estuvieron Alfonsín y estuvo Menem, estuvo Alfonsín y estuvo Kirchner, ¿no? Citados, pero como decíamos recién... No citó a Cristina, ¿no? No citó a Cristina, no. ¿Ah? No, y además es interesante porque si vos ves... lo que se asoma en estas citas a Alfonsín es que quizás, vos lo mencionabas, Carlos, en el inicio,
quizás estemos viendo una nueva transversalidad donde él esté viendo cómo va a elaborar su poder político más allá del kirchnerismo y esté empezando a tirarle unas líneas a los radicales que ahora más disgregados y algunos más huérfanos después de la caída de Cambiemos pueden estar buscando un nuevo lugar. Capaz en su cercanía a Néstor Kirchner también esté pensando electoralmente una nueva coalición que incluya parte del radicalismo. Si vos tomaras un radical promedio, lo que en nuestra cabeza sería un radical promedio, y escucha los discursos de Macri, todos juntos, y los dos discursos de Alberto, ¿qué efecto producirían en la emocionalidad de ese radical? No, yo creo que lo que apela a la fibra, a las tripas radicales, sin duda fue el discurso de Alberto de ayer. Digo, no solamente por las menciones a Alfonsín, sino también porque hay muchas menciones a la cuestión moral, ¿no? En diferentes aspectos, cuando habla de la economía, la cuestión de la escuela de administradores públicos, ¿no? Retomando ya iniciativas que había pensado Alfonsín. Sin duda, digo, es un discurso que en esos términos apela mucho más a una ética, a una forma de pensar la política alfonsinista, ¿no? La cuestión de la sinfonía de ideas, ¿no? La sinfonía de ver, como hay una sinfonía de verdades, creo que fue la expresión que él usó. Digo, me parece que eso apela un poco a la fibra. La verdad sinfónica. La verdad sinfónica, la sinfonía verdad, no, la verdad sinfónica, exacto. Pero por otro lado, me parece que lo que podemos pensar en el discurso de Alberto, o sea, yo diría, el discurso de Alberto ayer fue albertista en parte por lo contradictorio y lo ambiguo que tuvo en el discurso. Y me parece que, por supuesto, dijo cosas muy contundentes, no la totalidad, no fue todo contradictorio y ambiguo. Digo, vos citaste la reforma de la justicia, la cuestión de la legalización del aborto, pero uno podría decir, bueno, ¿dónde se ven esas contradicciones o ambigüedades? Y para mí hay una metáfora que aparece en el discurso donde se ve perfectamente esta contradicción, que es en la oposición, o en la metáfora que él trajo de Weber, de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad. Porque bueno, ayer se habló mucho de que, bueno, citó a Weber, pero citó a Weber de una forma media problemática, podríamos decir. Porque, bueno, lo que dice Alfonsín, lo que dice Alberto ayer, dice, bueno, la tarea que yo tengo por delante implica, por un lado, combinar la ética de la convicción para no renunciar a los ideales y al mismo tiempo tener una ética de la responsabilidad. ¿Qué es la ética de responsabilidad? Bueno, la ética de responsabilidad, lo que dice Weber es que los políticos a veces tienen que renunciar a sus valores teniendo en cuenta las consecuencias que sus acciones pueden tener. Y lo que dice Weber es, esas dos éticas no pueden ir juntas, son opuestas, son irreconciliables. Normalmente una es la ética de los gobiernos y la otra la ética de las oposiciones, ¿no? Exactamente, y además, digo, uno podría decir, por ejemplo, digo, en 1987 Alfonsín tenía que elegir entre la ética en el contexto de los levantamientos militares, tenía que elegir entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Termina eligiendo por la ética de la responsabilidad, y pasó el resto de su vida explicando que eso era por la ética de la convicción. Bueno, efectivamente. Como todo político. Efectivamente. Entonces, lo que a mí me parece que acá hay una especie de contradicción es que en el discurso de Alberto parecería traducirse que él cree que puede con las dos éticas, ¿no? Que puede al mismo tiempo conciliar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Y a mí me parece que acá hay una especie de optimismo voluntarista. Y esa ambigüedad que se ve en ese caso específico, me parece que se puede ver en diferentes aspectos del discurso. En ese sentido, uno podría decir, bueno, ¿qué implicaría seguir una ética de la responsabilidad? Bueno, seguir una ética de la responsabilidad implicaría traicionar ciertos valores. Y ahí uno podría preguntarse, hay un concepto que a mí me gusta bastante de Javier Cercas, que es el del héroe de la traición o héroe de la retirada, ¿no? En un libro muy lindo, Javier Cercas, que es un libro que se llama Anatomía de un instante, trae el concepto de héroe de la retirada para describir a Adolfo Suárez, ¿no? Presidente durante la transición a la democracia en España. Adolfo Suárez había sido un funcionario del franquismo y en el contexto de la transición fue quien va a desarmar el régimen franquista. Y dice, bueno, Adolfo Suárez es un héroe de la traición porque es un héroe que tuvo que renunciar a sus propios valores para ser un negociador, ¿no? Tuvo que renunciar tuvo que traicionarse a sí mismo, socavarse a sí mismo. Dice, el héroe de la retirada alcanza su plenitud en el momento en que se socava a sí mismo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿está dispuesto Alberto Fernández a convertirse en un héroe de la retirada? Es decir, a traicionar algunos valores, a renunciar a ciertos valores en nombre de una ética de la responsabilidad, o más bien se va a aferrar a una ética de la convicción, que por supuesto no lo transformaría en ese tipo de héroe de la retirada, pero hay que ver si lo transformarían en un héroe. Lo que acabas de decir me lleva a dos preguntas. Una, si pudiéramos ver de nuevo el slide del estudio que hizo Ana, ¿cómo haces para llevar adelante esta operación
conceptual y política, que sería hacer que no naufrague la gobernabilidad y que tampoco fracasen los valores, y para llevar adelante el discurso de Alberto, con eso, porque el problema de este cuadro es esto, ¿no? Sí. La que está más lejos es su vicepresidenta. Sí. No es no es una antecesora. No, y es una presidenta que a lo largo de los años... La diferencia entre Cristina y todos los demás en este cuadro es que ella es su vice. Y es la gran diferencia... ¿Cómo haces para manejar ese problema político de poder? Él ayer dejó muy claro cuál era el problema de poder que tiene. A ver. Cuando él habla de la responsabilidad, él identifica dos palabras claves en su discurso. Una es ley y la otra es federalismo. Y él dice claramente, acá no va a haber un presidente que resuelva todos los problemas los vamos a tener que resolver los argentinos entre todos, nos involucra a todos los argentinos, pero menciona dos palabras que sobresalen en su discurso, a diferencia de discursos anteriores, ley y federalismo. ¿Qué está diciendo ahí? Dos cosas. Primero, los gobernadores, voy a gobernar en conjunto con los gobernadores, los está embarazando del problema y de sacar a la Argentina adelante. Y en segundo lugar, los legisladores. Ya había tenido el problema y el antecedente la semana anterior con la dificultad de obtener quórum, que termina con la presencia de Daniel Scioli en el recinto, muy cuestionada por muchos. Y entonces él dice, bueno, mi responsabilidad para sacar adelante no es solo mía, ojo, es mía, pero también es de los legisladores y también es de los políticos. Lo que él está diciendo ahí es que entendió, ya no es la euforia del discurso de Asunción que habíamos escuchado hace poco menos de 3 meses. Es un discurso pragmático de un presidente que está en funciones. De un héroe de la retirada. Exacto, de un héroe de la retirada. Alguien que tiene que negociar, reconciliar. Claro, que hace 3 meses está en funciones y se dio cuenta de todos sus límites. De hecho, hay una sección en el discurso de ayer donde él le dedica un tiempo razonable a hablar de los límites que tiene él como presidente. Entonces él, aunque esté ahí al ladito de Néstor Kirchner, él no está buscando ser el presidente omnipresente que trató de ser Néstor Kirchner cuando él trató de reconstituir la presidencia después de la Rúa. Eso es porque se dio cuenta de los límites que le imponen o que le impone una situación de poder muy fragmentado, lo que vos acabás de describir como un gran rompecabezas que necesariamente le pone una base muy inestable, o porque de golpe se dio cuenta de que el límite de Cristina era muy superior al que él suponía al comienzo. Yo creo que es lo que... Lo voy a preguntar de otra manera, mirado al revés, desde el lado de Cristina. Yo no sé si es un héroe de la retirada. Ahora, muy probablemente Cristina lo ve como un héroe de la retirada, lo ve como un Duhalde, ¿no? Que está en una presidencia de transición para la Aurora de Máximo, de Axel, de la propia Cristina. Sí. ¿Puede ser eso? Yo creo que él se da cuenta de lo que dijiste vos al principio, que si él no tiene un éxito económico, acordate que cuando él gana la elección, la razón principal por la que lo votan a él es por el fracaso económico de Macri y por la esperanza de que él trajera una mejora económica. Esa es la razón principal, más allá de la retórica progresista y todo, la razón principal por la que le confían y por la cual él termina sacando el porcentaje de votos que saca es esa. No lo votan por la agenda de ayer. No, lo votan por eso principalmente. Ya lo dijo Carville, it's the economy stupid, y sigue siendo la economía el factor principal que está en agenda. Y él sabe, como vos lo dijiste bien, si él no tiene un logro económico, posiblemente sea un presidente de la retirada. A mí con la cuestión de la economía me parece importante como marcar una cosa, porque como bien dijiste en la editorial, no hubo definiciones económicas. Y bueno, era bastante probable que no hubiera definiciones económicas porque estamos a la espera de qué pasa con la renegociación. Pero sí me parece que lo que quedó claro fue la forma en que Alberto tiene de entender la economía, es decir, qué concepción de la economía tiene. Y ahí me parece que un concepto bastante útil para entenderlo es la economía moral. ¿Bien? ¿A qué me refiero con economía moral? Bueno, economía moral es la forma en que se entendió la economía desde la economía premoderna, ¿no? Desde la antigüedad hasta la aparición del liberalismo económico. Thompson. E.P. Thompson, exacto. ¿Qué sostiene la economía moral? Sostiene la idea de que la economía está supeditada a cuestiones éticas, está subordinada a cuestiones éticas, a normas morales, a las tradiciones que las diferentes comunidades imponen, ¿no? Según las diferentes épocas y las distintas comunidades, hay normas morales que son las que regulan la economía. ¿Qué es lo que le tiene que explicar? Esto es lo que le tiene que explicar Guzmán
a los tiburones que vienen de Wall Bueno, Street. es lo que trataba al señor de... BlackRock. Exactamente. Alberto, todo el tiempo, ayer cuando hablaba de, por ejemplo, los vivos que especulan, los bobos que somos los que consumimos, cuando citaba al Papa diciendo una economía con alma, los pícaros que suben los precios, ¿no? Toda esta idea moral de pensar la economía, a mí me resuena mucho. Por ejemplo, E.P. Thompson, que vos recién lo trajiste, cuando piensa justamente la economía inglesa del siglo XVIII, dice, bueno, los ingleses consideraban que las cosas tenían un precio justo, ¿no? Como el precio cuidados del siglo XVIII. Kicillof. No, claro, las cosas tienen un precio justo. Y si los precios subían, si el pan subía de ese precio justo, entonces se podían producir motines que eran legítimos, ¿no? Y Thompson dice, esos motines eran legítimos, ¿por qué? Porque había intermediarios que especulaban, que eran inmorales. Vos Entonces, estás diciendo que ellos están instalados en el siglo XVIII. yo estoy diciendo, bueno, hay algo, bueno, el Papa también está instalado en el siglo XVIII, Por ahí antes. o atrás, ¿no? O más atrás. Digo, yo creo que ahí en todo ese discurso de Alberto se pudo distinguir muy claramente Ahora esta idea quiero muy partir de moral esto que de la estás economía. diciendo. Ahora yo me voy a encarnar en alguien del mercado financiero, de los que están mirando cómo funciona la economía en Marcos Buscalia. Sí. ¿Eh? Y mira ese slide donde Alberto está tan cerca de Alfonsín, de Menem, de Kirchner, hasta de la Rúa, y tan lejos de Cristina. Y me pregunto, esto es lo que se están preguntando hoy los inversores, casi la única pregunta. ¿Y si el concepto de economía moral, la pirueta de Guzmán, la presencia de Orszag y Lazar Frers no funciona? Él tiene un esquema de poder, por ejemplo, con los gobernadores, con un sector del radicalismo, como para quedarse allá, o tiene que ir detrás de la pollera de Cristina. Yo creo que eso es lo que él está tratando de... ¿Hacia dónde construir. va si no le sale? El problema es si se queda, si no le sale. Digo, ¿hacia dónde va? Si no le sale, bueno, capaz se va. Digo, ¿hasta qué punto es sostenible si no le sale? O sea, ¿hasta qué punto...? Lo de la retirada no es metafórico en tu caso. Bueno, O sea, no sé, Estás digo- anunciando una presidencia de Cristina. No, lo que yo digo es, si no le sale, hay que ver cómo dentro de la coalición lo van a seguir sosteniendo, ¿no? ¿Hasta qué punto le van a tener paciencia? La Porque pregunta es, cuando él dice un gobierno federal, ¿son parte de la coalición los gobernadores o no? Yo creo que no fueron... Esta pregunta la hago a la luz de este problema, ¿no? De qué esquema de poder podría tener Fernández si entra en conflicto con Cristina. Yo creo que él ya está percibiendo eso y lo que está haciendo no es casual. Él está tratando de ampliar su base electoral lo más que puede para que su dependencia del kirchnerismo sea lo más chica posible. Eso es lo que él está tratando de hacer cuando está tendiendo todas estas redes. Está tendiendo redes al progresismo con la ley de legalización del aborto, que no es una cuestión del kirchnerismo, es una cuestión mucho más amplia, que tiene una base electoral y de apoyo mucho mayor que solamente el voto kirchnerista Cristina o el era voto más antiabortista, progresista. ¿eh? Exacto. No sé ahora. Pero entonces, con todas estas medidas, él está tratando de tender esta ley. Él sabe que si no le va bien en la economía, va a tener mucho más restringido su poder de acción. Ahora, lo que también es cierto es que del otro lado uno dice, bueno, si no le va bien con la economía, se va. Pero todavía del otro lado no hay nada armado. Y eso también se evidenció ayer. Ayer cuando vimos la respuesta de la oposición al discurso de Alberto Fernández, fue muy mala. A lo sumo se dedicaron a chequear si los dichos que los datos que había dado Alberto Fernández eran correctos o eran incorrectos. No hubo una propuesta de país alternativa del lado de la oposición. No hubo un liderazgo de alguien que agarró la batuta y dijo, señores, el proyecto alternativo al que se está enfrentando Alberto Fernández es esta. Ni dentro del peronismo, ni fuera del peronismo. Si vos pensás en otros países como este discurso cuando ocurre en Estados Unidos, está bien, es un sistema bipartidista que lo hace mucho más fácil, pero del otro lado vos tenés la respuesta demócrata que este año las dieron dos mujeres, una la gobernadora de Illinois y también la de Michigan, y también una congresista demócrata de Texas que lo hizo en español. Pero te dan una propuesta alternativa de país, entonces vos podés contrarrestar las dos opciones y empieza a armarse no solo el proyecto político electoral, si querés, y de gobierno del oficialismo, sino que también hay una alternativa. Hoy esa alternativa, lamentablemente,
no la tenés y todavía está muy desdibujada porque todavía están tratando de salir a la superficie de lo que pasó en las últimas elecciones y con la transición. Pero ahí la pregunta sería ¿Qué pensás de no, eso? si ahí la pregunta que yo me haría sería si la alternativa no hay que buscarla en la oposición, sino dentro de la propia coalición de gobierno. Es decir, si dentro de la propia coalición de gobierno no están pensando en alternativas o planes B en el caso de que eso no funcione, ¿no? Ahora, el formato de esta escena, para ir a este problema, es cierto que la oposición está muy debilitada conceptualmente, discursivamente, pero el formato de esta escena es muy distinto del que conocimos en experiencias anteriores. ¿Qué quiero decir? En el año 2007, Cristina sacó 45% de los votos y la segunda fue Carrió, que creo que sacó, no me acuerdo si 23 o 25. Sí, lejísimo. 20 puntos de diferencia, más o menos. En el 2011 fueron 37 puntos, es decir, Cristina sacó 54, Wiener sacó 17. Hoy la diferencia entre gobierno y oposición, es cierto, esta oposición es 8 puntos. Bueno, ese es un estímulo a que la oposición se mantenga más o menos cohesionada, porque es una oposición de 40 puntos, no de 35. ¿Y le implica un límite al gobierno o no? Que la diferencia sea solo de 8 puntos. Yo creo que el problema no es la diferencia de 8 puntos, porque esa diferencia, si vos te fijás, los votos no son del que los ganó. Scioli no era dueño de los 50 puntos que sacó. Y se comprobó después. Pero la diferencia está en que ese porcentaje que sacó Macri lo movilizó en las calles durante el final de la campaña. Y eso no es menor. Y eso limita mucho las acciones y los discursos de Alberto. Fíjate cuán cauteloso fue ayer cuando habló del aumento de retenciones. ¿Cuántos peros le puso? Fíjate que cuando avanzó con la ley del aborto, al mismo tiempo le puso todos los otros condicionantes. O sea que tu idea es que el problema de Alberto no es la oposición política, sino la posibilidad de un malestar social que se traslade a la calle. Sí, de la clase media. Y creo que también por eso él está, si querés, de alguna manera radicalizándose, tratando de contener a esa clase media, si querés, que es la cual está siendo más lastimada con las medidas económicas y con los últimos avances económicos. Él sabe que no son los más vulnerables los que le van a salir a la calle, pero también sabe que hay una clase media que está activa políticamente, que la oposición demostró que la puede activar y sacar a las calles si quiere, y ese es el mayor peligro que tiene él en este momento. Quiero aprovechar, Ana, la presencia de una historiadora entre nosotros para mostrarle una foto. Vamos a otro tema, o a lo mejor termina siendo el mismo tema. A ver qué te inspira esta foto. No es esta. No es esta, ok. No, es una foto que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. A ver. A ver si logramos mostrarla la foto. Qué incógnita. No. Está generando la expectativa, No, me estoy seguro. refiriendo ¿Querés concretamente... describírmela? Me la imagino. Sí. La foto de Axel Kicillof y el cuadro de Rosas. Ah, Si es Axel que tiene algún Kicillof colgando significado. un cuadro. No descolgando un cuadro, sino Axel colgando un cuadro. Bueno, ahí me parece que hay... No descolgando un cuadro. No colgando el cuadro. colgando otro. Sí. A mí me parece que se podrían decir dos cosas, diría yo. En principio, la reivindicación de Axel Kicillof de Rosas es una continuidad absoluta con la reivindicación que Cristina Kirchner hacía de Rosas, que también es una continuidad que se puede rastrear desde la década del 30 con la reivindicación que los revisionistas hacían de Rosas para tratar de desterrar esa imagen de Rosas como un tirano y como un dictador. Ahora, me parece que no es lo mismo... Contra el imperialismo. Exacto. No es lo mismo reivindicar a Rosas desde la presidencia que hacerlo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver. Es decir, cuando Cristina reivindicaba a Rosas, ¿qué reivindicaba? Reivindicaba a Rosas como un líder popular, reivindicaba a Rosas como uno de los primeros industrializadores. Por supuesto, acá hay bastante anacronismo, pero bueno, cuando uno ve cómo un presidente analiza el pasado, piensa no tanto en si tiene razón o no, sino cómo lo está pensando para mostrar una autoimagen del presente, y lo presenta a Rosas como un líder que defiende la soberanía nacional en contra del imperialismo. Bien. Ahora, me parece que cuando un gobernador de la provincia de Buenos Aires reivindica a Rosas, está reivindicando otra cosa. Porque para mí, ver a un gobernador de la provincia de Buenos Aires reivindicar a Rosas es reivindicar la autonomía porteña, es reivindicar la autonomía de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué me refiero con esto? En 1820, cuando se produce la caída del poder central, la provincia de Buenos Aires va a monopolizar los recursos de la aduana y va a hacer todo lo posible por no repartir esos recursos entre el resto de las provincias. Rosas justamente va a tratar de consolidar esta idea de no voy a repartir los recursos entre el resto de las provincias, por eso no llama a un Congreso Constituyente y eso le termina en parte costando su caída, ¿bien? Por eso lo voltean, claro. Exactamente, entonces me parece bastante fuerte que un gobernador más allá de todas las cosas que implica ¿Sabrá Rosas, Kicillof digo, esto?
Yo me imagino que Kicillof lo debe tener bastante claro porque está haciendo mucho hincapié en festejar, por ejemplo, el bicentenario de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo este año parece ser el año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos discursos sobre eso. A mí me parece que ahí le aparece un segundo dilema a Axel Kicillof, porque está colgando el cuadro de Rosas, pero en el bicentenario de la provincia de Buenos Aires de 1820, el cuadro que capaz haya que... Ahí lo Colgando tenemos. el cuadro. El otro cuadro Me que capaz consta tenga... que Kicillof dedicó, mientras hacía campaña, Sí. estudiaba historia de la provincia de Buenos Aires. Estudiaba historia, Ah. sí. A mí también me llegó... Sí, lo sé. Sí. Y si estudió historia, debes tener en claro que al lado del cuadro de Rosas, capaz tenga que colgar el de Bernardino Rivadavia, porque si nos colocamos en 1820, ¿no? En el contexto de la caída del poder central, quien viene a pacificar en ese contexto la provincia va a ser Martín Rodríguez. El de Bernardino Rivadavia debe tener la idea del pacto, Y debe estar- del acuerdo de la Y Barimbrada. debe estar pensando en la deuda, porque aparte, si Axel Kicillof está haciendo una tradición Él está ahí para revisionista... bajar el cuadro de Bernardino. Los revisionistas básicamente lo que están queriendo es criticar a Bernardino Rivadavia y levantar a Rosas. Ahora, 1820... Gobernación de Martín Rodríguez. Su ministro de gobierno fue Rivadavia, que fue el que modernizó la provincia de Buenos Aires, llevó adelante un set de reformas que desarrolló la provincia. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo va a ser el gobernador revisionista para al mismo tiempo celebrar el bicentenario de la provincia sin nombrar a Rivadavia? ¿No? Es como todo, va a ser una proeza discursiva, no sé, o bueno, o cajonear el cuadro de Rivadavia. Hay que ver en dónde queda ese cuadro, ¿no? Pero el cuadro de Rosas para mí dice algo muy fuerte en relación con la autonomía y por supuesto en todas las cosas que silencia, ¿no? Digo, el gobierno de Rosas como un gobierno basado en la coacción, el terror, la censura a la censura de la libertad de expresión, el exilio, la persecución a la oposición, exacto. Lástima que tenemos que cortar. Ana, muchas gracias. Gracias, Camila, Carlos. muchas Gracias, gracias. Carlos. Vamos ahora a un corte y después de estas dos mujeres brillantes, el brillante Marcos Buscalia, hablando de coronavirus, economía mundial y cómo le pega a la Argentina. Después ya les conté Pancho Olivera y un caso emblemático de la justicia federal donde se cruzan servicios de inteligencia, corrupción del poder político y venalidad judicial. Y después el whisky con Daniel Vilota y Carola con un primición relacionado con Menem, la presencia de Zulemita estos días en la Casa de Gobierno, del Congreso. No se lo pierda, ya volvemos.